Tirando de la lengua, sesión del 12 de marzo. Recordará que hemos hablado en las últimas semanas de comprensión lectora. Bueno, pues hoy vamos a dar un pasito más para hablar de estrategias de lectura. Pero para ponernos en ambiente, ¿por qué no? Por ejemplo, una canción que tiene su inspiración en uno de los clásicos de la historia de la literatura. Son los Dire Straits y su Romeo y Julieta. Y le vamos a añadir además una reflexión para abrir boca, la que nos aporta Isabel Solé, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. La lectura es un procedimiento. Si recordáis la terminología de procedimientos, valores, normas, conceptos, claramente estamos ante un procedimiento. La idea de capacidad lectora también remite a esa idea más procedimental y, por tanto, como todos los procedimientos, puede ser utilizado de una forma más rutinaria, más técnica, más superficial, más mecánica o más estratégica. No es que la lectura es una estrategia o la lectura es una técnica, es que podemos usar la lectura de formas diferentes, algunas veces más estratégicamente y algunas veces de una forma más técnica, más rutinaria o más mecánica. Bueno, pues con la música y con el aperitivo saludo ya a Juana María Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Facultad de Educación en Toledo, integrante del Grupo Grava. Juana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿Isabel Solé es referencia en tu campo? Totalmente, es una maravilla poder haberla escuchado. Me alegro. Muy buena puntería, ¿eh? Sí, me alegro. Oye, no, es una búsqueda simple en internet, ¿eh? O sea que está muy bien, pero es que me pareció que se adaptaba muy bien al tema que nos proponías hoy. Así que, por empezar, venga, acláranos, ¿a qué te refieres con la expresión estrategias de lectura? ¿Es que para leer de manera eficaz hay que ser estratega? Bueno, suena un poco raro, pero así es. De hecho, pues nosotros ya somos estrategas para esa y para otras actividades de la vida, aunque no nos demos cuenta. Uh-huh. Bueno, parece raro porque cuando nos ponemos a leer quizá no llevamos un plan preestablecido, no llevamos ninguna estrategia, simplemente te pones a ello y, bueno, la actividad sigue su curso, ¿no? En realidad todos los lectores eficaces aplican estrategias para facilitarse la lectura porque son conscientes de su objetivo de lectura y del control que tienen que ejercer sobre el proceso para poder comprender de manera satisfactoria. Puede ser una conciencia más o menos nítida, pero ahí está, y nos ayuda a regular esta actividad, sobre todo en situaciones de lectura más exigentes. Por supuesto, vamos a ser más conscientes de estas estrategias si nos han formado en ellas, en el cole y en el instituto, claro. Claro. Bueno, hablas de lectores, de que los lectores eficaces son conscientes del objetivo de lectura, pero en realidad yo creo que nunca he pensado en esto de manera detenida antes de ponerme a leer. Pues existen muchos objetivos de lectura posibles y ser más o menos conscientes de ellos pues nos permite estar más activos durante el proceso. Por ejemplo, podemos leer simplemente por placer o por matar el tiempo, ¿no? En cuyo caso pues bajamos la guardia. Esto es, no es que nos relajamos y nos dejamos llevar por el texto sin hacernos conscientes de ningún objetivo, claro. Uh-huh. Porque no importa cuán profundamente lo vamos a entender o no, ya que estamos entreteniéndonos. Estoy pensando, por ejemplo, cuando leemos una novela en la playa o cuando hojeamos, entre comillas, el periódico en el móvil durante el desayuno, ahí pues no somos conscientes, evidentemente. Claro, en esos casos no necesitamos ser conscientes del objetivo de lectura. Claro, digamos que en esos casos pues no es necesario, pero hay otros objetivos de lectura que sí nos exigen estar alerta. Por ejemplo, cuando leemos para localizar algún dato de un texto, o para seguir instrucciones, o para revisar un escrito, para aprender algo y demostrar que lo hemos aprendido, pues en esos casos, si somos lectores eficaces, nuestro objetivo va a estar patente durante todo el proceso y nos va a guiar. Estoy pensando, por ejemplo, cuando estamos leyendo para preparar un examen. Claro, ahí el mensaje del texto se nos tiene que grabar en la memoria. Claro, como nuestro objetivo es mostrar después lo que hemos aprendido de ese texto, necesitamos absorber toda la información relevante, que luego nos va a permitir dar cuenta del dominio del tema.
Por eso cuando leemos para preparar un examen nos valemos de estrategias, pues hay mucho en juego ahí. ¿Y qué estrategias se siguen en ese caso, por ejemplo? Mira, una estrategia muy clara es el acto de subrayar la información que tenemos que conservar y recordar. Si lo pensamos un momento, pues no tomamos un rotulador fluorescente y marcamos cualquier texto con él en cualquier acto de lectura. Me hace gracia porque estoy pensando en lo ridículo que sería, por ejemplo, encontrar una persona marcando la información que considera relevante en un artículo de la revista Hola, en la sala de espera de un dentista, por ejemplo. Sí. Pues porque ese texto en concreto se vincula pues al objetivo de leer para matar el tiempo, ¿no? Entonces, los objetivos de lectura, digamos que dirigen las estrategias que habremos de poner en marcha. Claro. ¿Y cuántos tipos de estrategias de lectura hay? Pues normalmente expertos, en concreto me voy a remitir a Isabel Solé, que es la gran referencia en este campo, pues clasifican las estrategias que activamos en estrategias de antes de leer, durante la lectura y después de leer. Aunque realmente el proceso no es tan lineal y muchas de las estrategias se aplican en varias fases. Todo este conjunto teórico de estrategias surge en el ámbito de la intersección entre la psicología y la lingüística, con el objetivo pues de reforzar la formación lectora en ámbito educativo. Por eso decía antes que las personas que han sido entrenadas en estas estrategias pues probablemente se hayan convertido en lectores más eficaces. Bueno, ¿y de cuál o de cuáles nos quieres o nos vienes a hablar hoy? Hoy vamos a profundizar un poquito en las estrategias que activamos antes de leer. O vamos a decir también que los docentes pueden activar antes de leer con sus estudiantes para rentabilizar el proceso lector. Bueno, ¿y cuáles son y en qué consistirían? Una primera estrategia es la activación de conocimientos previos, que básicamente consiste en despertar la conciencia de lo que sabemos sobre el tema del que trata el texto antes de ponernos a leer. Evidentemente funciona si tenemos algún conocimiento que activar, pero puede ser que no lo tengamos o que seamos incapaces de activarlo. Entonces, lo que podemos hacer es reponer ese conocimiento o activar nuestro recuerdo de situaciones de lectura similares para ayudarnos. Pero ponme un ejemplo, Juana, para que lo entendamos bien. Mira, por ejemplo, estamos haciendo turismo en una ciudad nueva y llegamos inesperadamente a un monumento romano que nos llama mucho la atención, pero del que nunca hemos oído hablar. Y en el interior del monumento pues hay grandes paneles explicativos. Como nosotros pues no somos muy expertos en historia antigua, ya de entrada pensamos que no nos vamos a enterar de lo que dicen. Tampoco es plan de sacar la Wikipedia y ponernos a reponer esos conocimientos de historia. Sin embargo, pues no todo está perdido, porque ya hemos estado en otras situaciones similares y sabemos por nuestra experiencia que ese tipo de paneles nos ofrece datos sobre el origen y evolución del monumento y nos describe características formales. De este modo, al activar ese recuerdo, ya nos estamos orientando para poder realizar una lectura más eficaz dentro de lo que cabe. Claro, se trata o de activar conocimientos previos del tema o bien del tipo de texto. Esto nos ayudaría a leer de manera eficaz. Sí, por eso los docentes siempre deben asegurarse de qué conocimientos previos tienen los estudiantes a la hora de abordar un texto. Porque a veces es simplemente una cuestión de ajuste. No estamos preparados para leer un texto porque no tenemos ningún conocimiento que nos permita construir la comprensión. Bueno, pero hay más estrategias, ¿no? Sí, hay una que usamos mucho todos, aunque no la hayamos practicado en clase. Se trata de la observación de aspectos no verbales del texto. Simple y llanamente de observar el formato, las imágenes, la distribución de los apartados, lo que sea no verbal, para hacernos una idea del contenido y orientarnos a la hora de leer. Fijarnos más en la forma que en el fondo. Pero bueno, ponme un ejemplo también, a ver si lo entendemos. Sí, este me encanta. Es bastante extremo, pero ilustra muy bien la cuestión. Recurro al turismo de nuevo, estamos en una ciudad extranjera, por ejemplo, China, y en un restaurante nos dan un menú sin traducción a una lengua que conozcamos, o sea, nos lo dan en chino. En ese texto vemos simplemente un montón de signos y estamos hambrientos. Pero sin embargo vemos que los platos están clasificados en grupos de principio a fin del menú y que junto a algunos de ellos pues hay alguna imagen. Deducimos entonces que el primer grupo de platos pueden ser sopas, por ejemplo, por la imagen, el segundo arroces, el tercero carnes, y que lo que hay al final pues a lo mejor son bebidas porque tienen los precios más reducidos. Gracias a esta estrategia pues nos aventuramos al menos a elegir un par de platos. Sí, como si fueran pictogramas. Bueno, claro, al observar lo no verbal en un texto nos podemos orientar.
Es claramente una estrategia, eso. El ejemplo anterior era muy extremo porque tenía que ver con una lengua extranjera que no conocemos, pero imagínate lo bien que funciona esta estrategia cuando conocemos la lengua. Claro. ¿Cómo nos ayuda? De nuevo, pues cualquier docente explota esta estrategia al máximo cuando está trabajando la lectura de un texto y hace que los estudiantes se fijen en los dibujos, en las imágenes, en las palabras destacadas en un color más fuerte, por ejemplo en negrita, para darle sentido así al texto. Bueno, ya hemos captado algunas estrategias, pero ¿hay alguna más todavía? Pues la última es una que se denomina formulación de expectativas y tiene que ver con predecir la información que contiene el texto haciendo uso de pistas, por ejemplo, el título o el contexto en que llega a nosotros. Predecir esta información del texto nos va a predisponer a realizar una lectura pues más activa y más eficaz. Por ejemplo, yo voy a elegir una nueva novela en la biblioteca y saco del estante una que se llama, por ejemplo, La cueva, y tiene una ilustración de unas pinturas rupestres. A partir de esos datos yo ya puedo predecir en qué época de la historia se va a situar y si me apetece leerla. O en otras ocasiones es el contexto el que nos da la clave. Por ejemplo, si yo recibo un email en el trabajo con un fichero adjunto, puedo predecir que el texto adjunto probablemente sea uno más del tipo de textos que leo en el trabajo y no una carta de amor, por ejemplo. O bueno, igual, quién sabe. Bueno, tiene sus riesgos esto, pero bueno, en todo caso, ¿cómo estimulan los docentes esa capacidad de predecir la información de un texto? Pues los docentes que manejan bien esta estrategia formulan preguntas planificadas cuidadosamente para suscitar las expectativas de los estudiantes sobre el texto y conectar estas expectativas con sus conocimientos previos y los aspectos no verbales. Pues digamos que de alguna manera los docentes que controlan estas estrategias nos predisponen para navegar mejor por la lectura. Bueno, pues después de esta charla contigo me siento más propenso a considerarme como un lector estratégico. Bueno, a lo mejor incluso puede que lo fuera y no lo sabía, no lo sé, nunca se me había ocurrido esta manera de enfocarlo. Yo estoy segura de que lo eres y que muchas personas que nos escuchan también, pero igual no habíamos reflexionado antes en este tema. Sin embargo, esto no es nada, ¿eh? Hemos hablado de las estrategias de antes de la lectura, pero hay más. Lo más importante es que nos demos cuenta de que antes de leer ya estamos leyendo, al ser conscientes del objetivo que tenemos de lectura y poner en marcha algunas estrategias para orientarnos. Bueno, esa sería la clave. Lo que entiendo, y con esto ya nos vamos porque nos queda un minuto, es que no hace falta ser consciente. Esto se hace, digamos, de manera inconsciente. Lo digo porque si no, algún lector empedernido o alguno que no lo sea tanto dirá, hoy qué estado de ansiedad, tengo que predecir textos, tengo que adivinar, tengo que... No, esto se acaba haciendo como el que se abrocha los zapatos, ¿no? O la camisa. Claro, se hace en piloto automático. Y más aún... Y si te han educado para hacerlo, para que sea para ti pues un hábito, un procedimiento mental más. Ajá. Pero bueno, el grado de conciencia hemos dicho que depende también pues de la situación y del objetivo. Claro. Así que no hay que estresarse, lo que hay que hacer es leer. Efectivamente. Estrategias de lectura. Bueno, pues seguiremos profundizando en ello en próximas sesiones de este Tirando de la Lengua. Juana María Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo, integrante evidentemente del Grupo Grava. Gracias, Juana. En próximas semanas continuamos profundizando en esto. Un abrazo, buena noche. Buenas noches, adiós. Chao.